que contienen los diferentes impuestos o tributos a nivel nacional. Ahora ya se incluye a nivel regional por la Integración Económica Centroamericana, así como también a nivel nacional, a un nivel municipal, cuando hablamos específicamente de arbitrios o contribuciones específicas para un determinado municipio o territorio municipal. Entonces, se tiene que tener también claridad en esa especialidad del derecho tributario. Así, por ejemplo, las fuentes del derecho tributario, nos dice el Código Tributario, son fuentes del ordenamiento jurídico tributario y en orden de jerarquía, las disposiciones constitucionales, la ley, los tratados y las convenciones internacionales que tengan fuerza de ley, y los reglamentos que por acuerdo gubernativo dicte el organismo ejecutivo. Si hablamos de fuentes, como les explicó, pues, era todo único, fue la que descubrió, me dijeron que quedó claro el tema, les pregunto, de acuerdo al Código Tributario y a la ley del organismo judicial específicamente, ¿cuál sería la interpretación de la ley? ¿Consideran ustedes que el fundamento y el orden es el contenido en el artículo 2 del Código Tributario? Lick, disculpe, ¿podría ampliar la pregunta? Es que en lo personal no muy le entiendo la pregunta. No se preocupe. Cuando hablamos de fuentes del derecho, estamos refiriendo precisamente de dónde se origina una ley. Y el Código Tributario nos habla en el artículo 2 que son fuentes del ordenamiento jurídico y nos da esta jerarquía, o esta disposición, perdón, o numeración u orden, como le quieren denominar, de las fuentes del ordenamiento jurídico guatemalteco, que son las disposiciones constitucionales, la ley, los tratados y las convenciones internacionales y los reglamentos que por acuerdo gubernativo dicta el organismo ejecutivo. La pregunta es, ¿consideran ustedes que estas son las fuentes del derecho tributario? ¿De qué forma se interpreta o en qué orden se debe interpretar la ley tributaria? ¿Con base a esta jerarquía o con base a lo que dice la Constitución o la ley del organismo judicial? ¿Siguen? Lick, para mí sí es conforme a lo que dice la Constitución, primeramente. ¿Cuál sería el fundamento legal? Si no mal recuerdo, creo que es el 243 o 237, si no mal recuerdo, Lick. Hugo Alfredo. Ángeles Suardo. Licenciado, el fundamento de los tratados internacionales sería el artículo 46 de la Constitución, y de la ley sería el principio de legalidad en el artículo 2 y 3 de la ley del organismo judicial. Vean, cuando se interpreta una ley, no se tienen que ustedes limitar a un artículo. Y este es el tipo de preguntas que muchas veces, por eso es que se confunden la mayoría cuando las contestan. Por eso es que siempre les coloco las instrucciones, lean detenidamente, analicen
y respondan. Si ustedes hacen memoria del curso de Teoría General del Derecho, especialmente, no digamos, pues como acaba de mencionar el compañero, el artículo 46, el 46 es específico en materia de derechos humanos, que en algún momento podrá tener una incidencia directa, incluso como interpretación o fundamentación, sobre una norma de derecho tributario. Sin embargo, en generalidad, por las fuentes, como dice el artículo 2, nos da precisamente esa jerarquía. Ahora bien, el que escribe aquí, pues, Alfredo, el artículo 10 de la ley del organismo judicial, la pregunta entonces es, ¿de qué forma o cuál aplico primero? ¿La ley del organismo judicial o el código tributario? Código tributario, Lic, ¿Por qué? porque es la ley que regula la materia. Pero la ley del organismo judicial también regula todas las materias, no solo el código tributario. Entonces, ¿por qué creen ustedes que se interpreta o para interpretar tengo que aplicar el código tributario? Lic, el código tributario es el que se aplica primero. ¿Y la Constitución? Es la primera, Lic, la Constitución, y después la ley que rige esa materia. Mire, lo que le estoy diciendo es solo para confundirlo. Por eso es que les digo, recuérdense de los principios y recuérdense de las fuentes. ¿Qué les dije al inicio? Principio de especialidad, que lo regula la propia ley del organismo judicial. Ley especial prevalece sobre la ley general. En consecuencia, si hay una norma específica, esta prevalece sobre una norma general. La ley del organismo judicial es una ley de aplicación, valga la redundancia, general. Como decía un catedrático en la San Carlos, creo que era el que me dio derecho administrativo, si mal no recuerdo, quien maneja la Constitución y quien maneja la ley del organismo judicial, maneja toda la ley. En consecuencia, pues regresando, si ustedes analizan el artículo 10 de la ley del organismo judicial, que nos habla de cómo se interpreta una ley de manera general, van a encontrar diferencias con el artículo 2 del Código Tributario, que en el epígrafe nos indica principios aplicables a interpretación. Es decir, cómo tenemos o el orden que tenemos que verificar para interpretar una norma tributaria. De igual forma, si bien es cierto, la misma Constitución en el artículo 46 le da primacía, tenemos que irnos también a las fuentes que originan toda esa teoría, toda esa doctrina, y que está normada o ha sido ya sujeta de interpretación y de regulación, no solo en la Constitución, sino que a través de jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad. ¿En qué sentido? Cuando ustedes verifiquen especialmente normas de derecho financiero o de derecho tributario, la misma Constitución en el artículo 46 hace énfasis a esa primacía sobre el derecho interno, pero hablando estrictamente desde el punto de vista de los derechos humanos. Cuando hablamos de derecho financiero, de derecho tributario, lo que todavía está en duda, porque incluso las sentencias de la Corte de Constitucionalidad realmente no han tenido una línea que hayan sentado jurisprudencia, lleva a esa confusión en la práctica, porque repito, hay de las dos interpretaciones en las sentencias de la Corte de Constitucionalidad desde el año más o menos 96 hasta el 2015, en el sentido, y hablando, repito,
estrictamente de derecho tributario o derecho financiero, para que no se vayan a confundir. Dice la Corte de Constitucionalidad en algunos aspectos, o en algunas sentencias, perdón, la ley interna prevalece sobre la ley internacional. En otras sentencias dice, prevalece el tratado internacional sobre el derecho interno. Pero no hace mención si en el derecho interno se incluye a la Constitución o no. Y en otras sentencias, dice la Corte, prevalece el tratado sobre el derecho interno, pero a un rango igual de la Constitución. Y ese es el cuidado que tienen que tener ustedes, especialmente cuando una norma como el Código Tributario les da los principios de interpretación de ese campo o de esa área de estudio. Porque, repito, si ustedes contestan o se van a fundamentar con la ley del organismo judicial en el orden de interpretación, se van a confundir en ese fundamento legal y en consecuencia en la petición que realicen, o si es un juez en la sentencia o la remita, sobre la forma que está aplicando esa norma jurídica. ¿Por qué? Si alguien tiene la ley del organismo judicial, que vea el artículo 10, o si no, lo vamos a dejar ahí, solo se lo puede dar ahí está en la diapositiva. Las normas, dice, se interpretarán conforme a su texto, disposiciones constitucionales, y luego nos da 4 literales. A la finalidad de la historia, las disposiciones y otras leyes, y al modo que parezca más conforme a la actividad de los principios generales. A diferencia del Código Tributario que nos dice, conforme a los principios, como primer lugar, a la Constitución, principios desde la Constitución, los de este código, leyes tributarias específicas, y de último, la ley del organismo judicial. Si ustedes realizan ese análisis, van a encontrar esas diferencias en cuanto a la aplicación e interpretación que se realiza en materia tributaria. Por eso es que, repito, tienen que tener reflexión de esos conceptos cuando no están plenamente definidos por las instituciones que no definen una ley per se, no solo de derecho financiero o de derecho tributario. Los principios generales del derecho, en consecuencia, ¿qué deben entender por principios? De manera general, son criterios o entes de razón que expresan un juicio acerca de la conducta humana a seguir en cierta situación. Es decir, estos principios en la práctica son los que se vuelven, o decimos posteriormente, se vuelven como costumbres. Y esas costumbres, que son generalmente aceptadas, dicen las doctrinas y los tratados internacionales, se convierten en fuente de derecho. Estos principios, por lógica, no los van a encontrar ustedes taxativamente enumerados en algún texto. ¿Por qué? Porque vienen precisamente de esa repetición a lo largo de cierto o de X tiempo en una época o en una sociedad determinada, que por esa utilización que realizan los sujetos de derecho, especialmente en materia internacional, todos los aceptan, y por eso es que se denominan generales del derecho. Y luego de esos principios generales ya también devienen en un grado, llamémosle inferior, las denominadas garantías constitucionales, y en un grado menor ya se convierte posteriormente en una norma jurídica, o sea, en una ley. Ese es el cuidado que ustedes deben de tener cuando hablamos de principios, garantías o lo que es derecho como normalmente le conocemos. Los principios, pues ya lo saben ustedes, de legalidad, de capacidad de pago, de igualdad. No los vamos a ir explicando, a menos que alguno tenga alguna duda. Estos los vamos a ir explicando. Los principios constitucionales pues, constituyen elementos básicos del ordenamiento financiero y ejes sobre los que se asientan los distintos
los distintos, institutos financieros, tributos, ingresos crediticios, patrimoniales, presupuestos, etcétera, etcétera. El valor normativo y vinculante de tales principios y su aplicabilidad por los tribunales de justicia, y muy especialmente por el Tribunal Constitucional, constituyen las dos grandes innovaciones introducidas en esta materia por la vigente Constitución, dicen estos autores, Martín Lozano, de Tejerizo y Casado, que son autores españoles. En otras palabras, lo que les acabo de explicar, todo lo que ustedes miran en una ley, para el caso de Guatemala, desde la Constitución política, para las demás leyes ordinarias y reglamentarias principalmente, son o deben ser el reflejo de esas prácticas, no solo nacionales, sino que internacionales, y que reflejan esa finalidad que va a tener el Estado y la sociedad propiamente dicha. Ese reflejo es el que va a servir no solo, o no se va a reflejar solamente, sino que contiene esa regulación normativa de lo que inicialmente se consideró como una costumbre. En consecuencia, en algún momento pueden constituir ya sea fuente como principios aplicables a determinada institución jurídica. Ese es el orden o la naturaleza de ser de un principio, solo un principio constitucional propiamente dicho. Y a los principios constitucionales, pues en consecuencia los van a encontrar ustedes en una norma de rango constitucional. Los principios generales doctrinales de los impuestos igualmente, ¿no? Vamos a ver, ya los han dicho ustedes, generalidad, uniformidad, certidumbre, comodidad, justicia, etcétera, etcétera, tienen incidencia o se pueden definir dependiendo del área del derecho que vamos a ir viendo o analizando, dependiendo de la materia que ustedes vayan a utilizar. Los principios de justicia, igualmente, se los expliqué en el inicio del derecho financiero, que vienen desde el siglo, incluso algunos desde el siglo IX, siglo X, todavía están vigentes, y especialmente del siglo XIX, con las escuelas clásicas, denominadas clásicas de las teorías inglesas principalmente. Van a encontrar ustedes los antecedentes de estos principios. En cuanto a la clasificación legal de los tributos, igualmente, el Código Tributario es una copia, podríamos decir, del Código Tributario tipo para América Latina, no solo el de Guatemala, sino que el de América Latina, porque tiene como fundamento precisamente el Código Tributario modelo que fue elaborado por el CIER y que sirve de fundamento de base para las regulaciones desde México hasta Argentina. La clasificación legal, es decir, la que ustedes van a encontrar en el Código Tributario, corresponde a impuestos, arbitrios, contribuciones especiales y contribuciones por impuestos. Agréguenle a esta clasificación lo que norma o regula el Código Municipal. También se puede incluir dentro de esta clasificación. Les dije la diferencia entre la clasificación doctrinaria y la clasificación legal que se tiene en Guatemala sobre los tributos. La definición de impuestos, igualmente, una doctrinaria y una legal. Impuesto es el tributo que tiene como hecho generador una actividad estatal generada no relacionada completamente con él. Este es el impuesto tipo o el impuesto más clásico que se regula y que deviene en una mayor recaudación para las arcas del Estado. Las clasificaciones, ojo, muy importante también para que ustedes vayan comprendiendo esa clasificación que se tiene de las fuentes que obtiene el dinero del Estado de Guatemala aplicables al presupuesto general, impuestos directos e impuestos indirectos. Tienen que hacer énfasis en la definición de cada uno de estos impuestos o división de impuestos, porque así ustedes van a comprender cuando vean las leyes específicas de cada tributo, la naturaleza y el por qué se clasifica o por qué se define o la ley define de esa manera esta división de impuestos.
Los impuestos directos se subdividen en reales o personales y los impuestos indirectos en sobre actos o sobre el consumo. La diferencia mayor, podríamos decir, es precisamente que uno de esos cae más que todo en las personas y los reales, como el impuesto sobre herencia, legados y donaciones, el impuesto sobre circulación de vehículos, cuando recaen sobre un objeto también, no toman en cuenta, la persona en sí, sino que graban precisamente ese objeto o esa actividad. Y cuando se analiza la división, igualmente, amarrado a los principios, ustedes pueden analizar, incluso para los que les gusta el derecho tributario, pueden ser hasta objeto de temas de investigación para su trabajo de graduación o la tesis, la posible inconstitucionalidad que puede haber en el impuesto, especialmente de herencias, legados y donaciones, porque no toma en cuenta precisamente esa particularidad de la situación personal o el principio de capacidad de pago o capacidad económica de la persona propietaria de un bien inmueble. Y el ejemplo clásico, como se lo dije en clases anteriores, es precisamente cuando a una persona de la tercera edad, que ya no está en años o en su vida laboral, que ya no es una persona económicamente activa, que no tiene ingresos de ningún tipo, sino que subsiste por alguna caridad, ya sea personal o de algún familiar o de alguna institución pública, y a esa persona le regalan un bien inmueble, pues, al transferirle, la propiedad de esa, a través de una donación de un bien inmueble, pues se vuelve sujeto pasivo del impuesto sobre herencia, legados y donación. Y muchas veces se han dado casos en la práctica que las municipalidades demandan a través de un juicio económico coactivo a esta persona por el incumplimiento del pago incluso del IUSI. Y ese IUSI, pues al final de cuentas, se vuelve confiscatorio por no pagar ese impuesto. Entonces, todo eso es de lo que a ustedes les va a servir esta división de impuestos, del derecho financiero, del derecho tributario, y especialmente en el análisis que ustedes van a hacer para poder defender o argumentar, dependiendo la postura que cada uno tiene de ustedes, para poder comprender y, repito, argumentar de mejor manera una memorial, una petición que se llama. Claudia Elizabeth me dice, voy a regresar a la diapositiva de la interpretación. Claro. No sé si se refiere a esta. ¿Alguna duda con esta diapositiva? ¿Por qué se la lea a ustedes? Sí, licenciado, lo que pasa es que no está en la presentación que nos trasladó. Sí, perdón, esa la agregué después. Pero se la voy a ampliar si quieren. Pero básicamente aquí en la diapositiva lo que hay es la copia de, se la voy a ampliar ahí para que la puedan tomar foto. Pero en esta diapositiva lo que hay es el artículo 2 del Código Tributario y el artículo 10 de la Ley del Organismo Judicial. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes en este caso, pues para este tema en específico? Revisar el orden que les dice el artículo 10 de la Ley del Organismo Judicial en cuanto al orden que se tiene que tomar para interpretar una ley versus el orden que nos da el Código Tributario. Y cuando ustedes hagan ese análisis o esa lectura de estos artículos, van a encontrar esas diferencias. Por ejemplo, la Ley del Organismo Judicial nos dice: las normas se interpretarán conforme a su texto. O sea, lo primero es conforme a su texto, según el sentido propio de sus palabras, a su contexto y de acuerdo con las disposiciones constitucionales. Luego continúa: cuando una ley es clara, no se desatenderá su tenor literal con el pretexto de consultar su espíritu. Es decir, regresamos al punto primero, conforme a su texto. Continúa el artículo: el conjunto de una ley servirá para ilustrar el contenido de cada una de sus partes
pero los pasajes de la misma se podrán aclarar atendiendo al orden siguiente, y nos da el orden en 4 literales. A la finalidad de espíritu de la misma, a la historia fidedigna de su institución, a las disposiciones de otras leyes sobre casos o situaciones análogas, y por último, al modo que parezca más conforme a la equidad y a los principios generales del derecho. Y si ustedes analizan el orden que nos da el Código Tributario, van a encontrar esas pequeñas diferencias que son muy importantes, repito, cuando ustedes van a fundamentar sus alegatos, sea como abogado defensor, sea como acusador o sea como juez. Dependiendo pues, la postura o la posición que se encuentre el que vaya a interpretar, así podrá tener los argumentos. Repito, siempre verificando el orden que nos da la ley específica de la materia. En otras palabras, principio de especialidad. ¿Quedó claro? Bueno, vamos a continuar. Les decía, los impuestos tienen que analizar y comprender esa división entre impuestos directos e impuestos indirectos y la subdivisión o la clasificación que se realiza de cada una de estas grandes divisiones de impuestos. Impuestos directos recaen sobre las personas, la posesión y el disfrute de la riqueza. Los impuestos indirectos son los que gravan especialmente la riqueza, no por su existencia en sí, sino por una manifestación de dicha riqueza de manera inmediata. Es decir, lo que se vaya generando, lo que va generando rentas o ingresos para el sujeto pasivo, es lo que va a gravar ese impuesto indirecto. Les dejé también la división de los impuestos con ejemplos de cada uno: impuestos sobre consumo, impuestos sobre actos, impuestos reales o impuestos personales. Las ventajas y las desventajas también de los impuestos directos. Sí, Luis Lionel. Disculpe, licenciado, es que fíjese que no puse mucha atención o no escuché bien en cuanto a la división de impuestos y la subdivisión de impuestos directos y reales. ¿Qué dijo que significaba ese ejemplo? Es que como estaba abreviado. El ejemplo en impuestos reales son las siglas de impuestos sobre circulación de vehículos y el impuesto sobre herencia, legados y donaciones. En el caso de los personales están como ejemplo el denominado ISO y el más típico, el impuesto sobre la renta o ISR. Lo que ustedes tienen, como repito, para que ustedes comprendan o puedan ustedes realizar con cada una de las leyes esa clasificación, es precisamente analizar esa interpretación, en este caso, de la doctrina. Cualquier autor que ustedes les guste, con el que uno se sienta mejor, pues ustedes pueden leer cualquier autor. Al final de cuentas, la mayoría dice, la doctrina dice lo mismo. En otras palabras, ustedes, por ejemplo, tienen que analizar que un impuesto real recae sobre la cosa o objeto del gravamen sin tener en cuenta la situación de la persona que es dueña de ella. En otras palabras, ustedes pueden hacer el ejercicio mental si habla de un impuesto directo real. Grava un objeto, es decir, grava un bien de mi propiedad. O grava un bien independientemente de la persona que sea propietaria. Y ya con ese análisis, ustedes cuando agarren una ley, por ejemplo, ¿qué les digo yo? La ley del impuesto al valor agregado, van a analizar qué es lo que grava esa ley. Y si la ley les dice, grava tal bien o grava a la persona por X o Y motivo, entonces ustedes dicen, bueno, la doctrina dice que un impuesto directo real grava a un objeto y la ley me está diciendo que grava a una persona. Entonces no cabe o no lo puedo clasificar como un impuesto directo real, sino que lo voy a clasificar como, y se van a la doctrina, un impuesto indirecto sobre el consumo o sobre los actos, para que ustedes hagan ese ejercicio mental con cada una de las leyes.
Y eso se aplica no solo para derecho tributario y financiero, sino que para analizar y realizar uno su propia clasificación o entenderlo en algún momento, porque se habla de manera general que una ley se adhiere a tal doctrina. ¿Quedó claro? Bueno, vamos a continuar. Los impuestos directos también les dejé las ventajas y las desventajas. Las ventajas son que tienen una determinación, efectiva, es decir, en cuanto a que el Estado conoce cuáles van a ser los sujetos pasivos, porque graban precisamente o recaen sobre una persona con conocimiento previo o con antelación a la creación o a la imposición efectiva del tributo. Permite al Estado prever una percepción determinada, se obtiene en épocas críticas y son más difíciles de trasladar. Por eso es que se llaman directos, no tienen ese efecto cascada como el ejemplo clásico del impuesto al valor agregado, o sea, ese efecto de trasladarlo de una persona a otra hasta llegar al usuario o al deudor final, quien es el que realmente va a ser efectivo ese pago de impuestos. Las desventajas, al contrario pues de las ventajas, son muy sensibles, o sea, dañan mucho al contribuyente, dejan a un gran sector de la población sin tributar, especialmente que Guatemala, por eso es que se habla de una economía informal, porque no se adquiere en su mayoría, y en consecuencia por eso se le denomina economía informal, y esa es una limitante de los impuestos directos. Los impuestos indirectos igualmente tienen ventajas, son más productivos para el Estado, afectan a la mayoría de los ciudadanos, y la flexibilidad de los mismos permite al Estado aumentarlos sin mayor oposición del contribuyente. Es decir, como la forma de crear y de grabar, ya sea la riqueza o el acto dentro de la sociedad, muchas veces no se mira de forma inmediata ese efecto o ese pago que cada uno de los contribuyentes que van a estar afectos, por lo tanto la mayoría o la sociedad le presta menos atención que un impuesto directo. En otras palabras, no es lo mismo que le digan a uno, usted a partir de ahora me va a pagar 100 quetzales más, a que nos digan, solo lo va a pagar 5 o 10 centavos mensuales, que la mayoría dice, bueno, esto no afecta, por lo tanto, no nos oponemos a que creen esto. Tratando de darles ejemplos claros para una mejor comprensión. Luego el arbitrio, no vamos a entrar mucho en esto para no entrar también en el código municipal, pero nos remite precisamente el arbitrio al impuesto decretado a favor de una o varias municipalidades. Y el ejemplo clásico igual es el colector, sin el estado de otros arbitrios que pueda crear una municipalidad con base a ese poder imperio que le delega o esa potestad delegada que le da la propia constitución política. Y aquí cuando hablamos de arbitrio igualmente tenemos que hablar de especialidad dentro de la especialidad, en el sentido de que cuando hablamos del Código Municipal o de la aplicación del Código Municipal en materia tributaria específicamente, tienen que hacer ustedes esa relación ahora en reversa, es decir, primero el Código Municipal, luego el Código Tributario y por último la ley del organismo judicial. Cuando hablamos de Código Tributario o leyes tributarias generales, Código Tributario y ley del organismo judicial. Y si hablamos de una ley especial, por ejemplo, ley del IVA, Código Tributario y ley del organismo judicial. Ese es el orden que ustedes tienen que tener cuidado. Igualmente aplica para el derecho financiero. Las tasas igualmente pues no inciden mucho en la economía o en la percepción de ingresos. Ingreso monetario recibido por el Estado o un ente público en pago de un servicio público especial y divisible que beneficia directamente a quien paga. Es decir, a diferencia del impuesto o del tributo, como se denomina en la doctrina también, solo la va a pagar quien solicita o requiere un servicio en específico de una institución del Estado. No lo paga la generalidad de la población. De la característica principal de la tasa. Y luego nos vamos a las contribuciones especiales. El artículo 13 habla especialmente de la contribución especial
como el tributo que tiene como determinante derecho generador beneficios directos para contribuyentes derivados de la realización de obras públicas o de servicios. Contribuciones especiales que son poco usadas realmente en Guatemala, por lo tanto no, y por la poca incidencia igualmente que tienen dinero ya en la recaudación del Estado, no se les ha dado un uso conforme a lo que dice la doctrina o a la ley, especialmente por la escasez de obras que todos conocemos en Guatemala. Y las contribuciones especiales por mejoras, que en doctrina esta es una diferencia también que tiene el Código Tributario de Guatemala. El ejemplo típico es el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. De que las características para que las analicen y pasar a la siguiente. Luego nos pasamos al tema del presupuesto, los principios. Repito, lo que tienen que tener ustedes aquí en mente son tanto los principios, pero como van a poder sacar la ley, tengan presente los artículos que hemos visto y los del reglamento que los tendrán que buscar, principios generales que están contenidos en el artículo 237, principalmente de la Constitución, aunque no los tengan definidos en la Constitución, pues de ese intelecto o esa actividad intelectual que se realiza de la lectura, ustedes los van a encontrar el principio de unidad, el de universalidad, el de especialidad y generalidad, que se pueden resumir en esa operación anual que realiza el Estado o el gobierno de la República a través de sus diferentes instituciones, entiéndase principalmente el organismo ejecutivo y el organismo legislativo, para la aprobación anual de ese presupuesto. Y se resume el presupuesto en el contenido del mismo, en el sentido que todas las erogaciones por concepto de gasto, inversiones, pagos de deuda, de pasivos, así como los ingresos que vayan a obtenerse, tienen que estar regulados o contenidos en ese proyecto de presupuesto y principalmente en el proyecto que apruebe el Congreso de la República. Todos esos principios ustedes los van a ver enmarcados cuando analicen una ley general de presupuesto para este año. Pues, ya está aprobado el 2025 y cuando lean especialmente los considerandos y los primeros artículos de esa ley, van a encontrar ustedes dispersos o inmersos esos principios del presupuesto de la República. Como presupuesto, pues es el límite de gastos que una entidad puede realizar durante un año de acuerdo a los ingresos que espera recibir. Si ustedes se dan cuenta, pues habla del límite de los gastos y no habla del límite de los ingresos, porque al contrario de los gastos, los ingresos se tienen una meta. Es decir, el Estado se fija una cantidad a la cual se le considera como mínimo que el Estado necesita para cumplir con todos los gastos que ya programó para el siguiente año. Y por eso es que el límite es para el gasto y al contrario de los ingresos se puede considerar que es un mínimo el cual podrá ser objeto de superarse en esa meta fiscal o de recaudación que programa el Ministerio de Finanzas Públicas y especialmente a través de la Superintendencia de Administración Tributaria. Esto le permite al Estado estimar los recursos con que contará y distribuirlos de acuerdo a las prioridades del gobierno. El análisis presupuestario es el examen y explicación de las principales componentes de ingresos y egresos que realiza el Estado a través de sus distintas instituciones y el impacto que tienen en las actividades que realiza el gobierno. Actividades económicas, actividades políticas, actividades presupuestarias, actividades sociales, etcétera. El proceso presupuestario es muy importante que lo analicen también porque este es el punto toral, pues, del derecho presupuestario propiamente hablando.
la formulación del presupuesto, la discusión y aprobación por parte del organismo legislativo, la ejecución que corresponde a cada institución propiamente dicha del gobierno, y la evaluación y control del Ministerio de Finanzas, Contraloría General de Cuentas y en algunos casos de la Superintendencia de Bancos. La formulación, como se los expliqué, el proceso de formulación inicia con CGPlan y termina, pudiéramos decir, ese proceso de formulación con la Dirección Técnica del Presupuesto, quien es quien analiza y prepara al final de cuentas toda esa documentación para conformar el proyecto de presupuestos que posteriormente realiza ese análisis del gabinete de gobierno, principalmente lo prueba el presidente de la República para trasladarlo posteriormente al Congreso de la República. En el Congreso de la República, ustedes ya como lo analizaron en otros cursos, es el proceso que lleva cada iniciativa de ley para poder finalizar con una aprobación o con una aprobación. Ese tema de discusión y aprobación corresponde específicamente, en este caso, al Congreso de la República. Las fechas igualmente se las di. El proceso de discusión y aprobación, Comisión de Finanzas del Congreso, el Congreso de la República en sí o el Pleno, y la discusión y la aprobación del presupuesto por cada una de las entidades que componen el sector público. Algunas fechas y etapas claves en la formulación del proyecto: 13 de febrero, 15 de junio, la entrega de anteproyectos por cada una de las instituciones, la entrega del proyecto del presupuesto al Congreso por parte del presidente a través del Ministerio de Finanzas, que es el 2 de septiembre, y la aprobación que debe realizar el Congreso cada 30 de noviembre. Igualmente, recuérdense qué es lo que pasa con el fundamento legal cuando el Congreso no aprueba el proyecto de presupuesto que le envía el organismo ejecutivo. La etapa de ejecución, que es la que se da de forma anual o a lo largo del año, en la cual implica la eficiente, dice la doctrina, utilización de los flujos de ingresos y gastos programados de acuerdo a ese presupuesto, lo que les permite implementar lo planeado, alcanzar las metas y los objetivos priorizados. El propósito de la ejecución, que no es más que todo realizar lo que denominan la Constitución 2, 3, 4, todos los primeros artículos, que es alcanzar el bien común. El proceso de ejecución presupuestaria también se quede delimitado. Y por último, el control que se realiza tanto gubernamental como presupuestario sobre el presupuesto general de la nación que se realiza año con año. La evaluación y control, igualmente, quiénes son los actores y quiénes son, o las funciones que realizan, estos actores. A ustedes les corresponde verificar el fundamento legal, que también puede ser objeto de examen, la legislación relacionada con el presupuesto, la básica, régimen económico y social, los bienes del Estado, la moneda, la junta monetaria, el régimen de control y fiscalización y el régimen financiero, o las instituciones que realicen cada una de estas actividades dentro de estos regímenes: Congreso, Presidencia y las municipalidades principalmente. También les dejé la estructura de la Ley Orgánica del Presupuesto, la estructura del reglamento, que aquí pueden ustedes encontrar también los grandes temas en los epígrafes de cada uno de los capítulos o de los títulos, en algunos casos, como son la formulación del presupuesto, la ejecución del presupuesto, la evaluación, la liquidación, el presupuesto específicamente aplicado a la normativa para las entidades descentralizadas y autónomas, la normativa específica para el presupuesto de las municipalidades y los sistemas que también reglamenta, no solo el reglamento, sino que también la ley orgánica del presupuesto, como son el sistema de tesorería, el sistema de crédito público y los fideicomisos constituidos como fondos públicos o con fondos públicos, que también será objeto de análisis. Y en cuanto a los egresos o gastos públicos, igualmente, para su comprensión, les dejé no solo la clasificación,
sino que también unas gráficas obtenidas de la página del Ministerio de Finanzas Públicas, las cuales son pues, reales y ciertas con información, para para el mejor entendimiento de lo que es la estructura del gasto, las formas o los tipos que se pueden dividir esa programación de gastos y el porcentaje que actualmente ha ejecutado el organismo ejecutivo a través de sus diferentes instituciones. Para que ustedes vayan haciendo ese análisis y una comprensión práctica y tal vez inicialmente técnica, sin entrar a temas contables, de cómo funcionan esos presupuestos o la forma detallada que nos habla la ley de el presupuesto aprobado, ejecutado, y muy importante también, ustedes tienen que analizar todos estos conceptos, qué es un presupuesto aprobado, qué es un presupuesto ejecutado, o ese porcentaje que dice la ley de ejecución que se conlleva para que ustedes comprendan qué quiere decir la ley. Cuando se habla de un presupuesto aprobado, o los ingresos o los egresos, cuando dice la ley, el reglamento, devengado, ejecutado, etcétera, etcétera. Todos esos conceptos los tienen que ir ustedes memorizando y aprendiendo y comprendiendo, mejor dicho, para que se les facilite la lectura de las preguntas que van a hacer ustedes. Y con eso, pues, damos por finalizado. Los demás, repito, son ejemplos, el resumen de los temas vistos esta semana. ¿Alguna pregunta? Si no, ya en un minuto va a estar subida la comprobación para que ustedes analicen. Yo voy a estar conectado por si tienen alguna duda sobre la pregunta. Estoy aquí para responderles. Si no, pues igual quedo en espera y voy a estar aquí esperando alguna duda que ustedes tengan. Si no, ya en unas 20 minutos le voy a pedir ahora a Héctor que suba la asistencia y quien vaya terminando puede ir cerrando la sesión. Gracias. Gracias, licenciado.